Todos los seres humanos buscamos vivir una vida plena, saludable, abundante y feliz. ¿Te has preguntado qué es lo que te frena a conseguirla? Te invito a emprender el viaje de autoconocimiento para así poder develar tu historia y lograr ser compasivo contigo y con los demás. Yo soy Denise Ramos, soy psicóloga clínica y esto es Sanando la Raíz. Hola, ¿qué tal? Muy buen día, tengan todos ustedes bienvenidos a un día más en su canal de salud mental. El día de hoy vamos a desarrollar un tema en relación a las fobias. Fue un tema por petición, así que aquí estoy cumpliéndoles y me interesa mucho que aprendamos a diferenciar el tema de las fobias versus el miedo, porque a veces confundimos y creemos que es lo mismo la fobia con el miedo a algo. Hoy vamos a hablar de estas diferencias. El miedo es una emoción primitiva que tiene como función prepararnos para dar una respuesta rápida ante una amenaza, es decir, se basa en la supervivencia. La fobia es el temor intenso e irracional respecto a una cosa, animal, situación o espacio. Ahora te preguntarás si miedo y temor no son sinónimos. Mira, pueden usarse como tal en diferentes contextos, pero para fines específicos te voy a contar que el miedo es una emoción que se apodera de la persona con el fin de protegerla, y el temor es una emoción superficial y artificial que nos está haciendo huir y evitar situaciones de peligro imaginario. Desde la teoría psicoanalítica con Sigmund Freud, sabemos que las fobias se catalogan como una neurosis de angustia, es decir, que el proceso nervioso y angustiante está presente en su sintomatología. Freud veía las fobias como meras manifestaciones de desórdenes mentales sin constituir una entidad diagnóstica. La fobia se contiene en distintos mecanismos de defensa como la represión, la proyección y el desplazamiento. Si quieres saber más de estos mecanismos de defensa, ve al capítulo 6 de esta primera temporada. Te voy a explicar un poquito esto que te acabo de decir. Cuando se forma el temor específico a ese algo, entre comillas, llámese cosa, animal, espacio, comportamiento, se transfiere el significado de otra cosa hacia el objeto de temor. Es decir, que cuando desarrollamos una fobia, por ejemplo, vamos a suponer aquí fobia a las arañas, tenemos que buscar en todo lo que se asocia para el sujeto respecto a las arañas. ¿Qué significa para él o ella la palabra misma? ¿Qué eventos son los que se han presenciado o vivido respecto a las arañas? Generalmente nos encontramos con eventos reprimidos que asocian a las arañas, en este caso, con personas o eventos que generan mucha angustia para la persona. Esto siempre va a ser individual y subjetivo. Las representaciones internas pueden parecerse, pero nunca van a ser las mismas de una persona a otra. Por eso es tan importante hacer este proceso de indagación caso por caso. No podemos hablar de un significado específico en tenerle fobia a las arañas ni a ninguna otra cosa. Solo ubicamos generalidades sociales y culturales porque el contexto es muy importante para considerar qué parte de la persona está inmiscuida y relacionada con el objeto fóbico, así le vamos a llamar. Objeto o estímulo fóbico. ¿Qué tipos de fobias existen? Freud las dividía en 4. La primera, fobias típicas o primarias, que las consideraba como temores heredados de la humanidad en general y no constituían necesariamente una perturbación para la persona. 2. Fobias histéricas, que constituyen los temores de estímulo relacionados con recuerdos de situaciones traumáticas reprimidas. 3. Fobias obsesivas, que son temores que se basan en el mecanismo de la transposición de afectos de la neurosis obsesiva. Todos los síntomas de neurosis obsesiva se los voy a hacer en otro capítulo porque es información súper densa y extensa. Y aparte es uno de los diagnósticos muy comunes vistos en la sociedad.
4 sería la agorafobia o las fobias contingentes, que entrarían cualquier otro tipo de fobia, son las que surgen en la crisis de angustia, crisis que son elaboradas psíquicamente de manera secundaria. En realidad, esta es la que vamos a estar abordando el día de hoy. Podemos tenerle fobia casi a cualquier cosa, animal, persona, color, espacio físico, comportamiento y eventos. Pero las más generalizadas son las siguientes. Yo voy a comenzarlas con la palabra temor y en muchos lugares tienes que saber, en internet, en muchos acercamientos que puedas tener con el tema, sí los vas a encontrar con la palabra miedo, pero ya en este punto tú sabes la diferencia de que cuando nos referimos a temor es aquel irracional e incontrolable. ¿Ok? Número 1. La agorafobia es el temor a verse en una situación en la que pedir ayuda pueda resultar difícil o embarazoso, penoso. La zoofobia es el temor a los animales y pueden haber específicas como la fobia a las arañas que te había comentado, serpientes, iguanas, insectos. Y también existen fobias animales que generalmente podrían considerarse inofensivos para la persona, como conejos, pájaros, delfines, etc. Otro tipo de fobia, la aerofobia, es el temor irracional a volar en avión. Acrofobia es el temor a las alturas. Claustrofobia, temor a lugares cerrados o que sean lugares pequeños y cerrados. La fobia a la sangre, inyecciones, aguja, también es muy común. Tanatofobia, miedo a la muerte, a nuestra muerte o a la muerte de un ser querido. Brontofobia, temor a los truenos y a las tormentas. Amaxofobia es el temor a conducir en un automóvil. Fagofobia, el temor a atragantarse. Podemos desarrollar fobias ante situaciones específicas como estar rodeados de mucha gente. Hay personas que desarrollan la fobia a mujeres, niños, ancianos, etc. A lugares abiertos, cerrados, un temor irracional a caerse o a hacerse daño, y esto les imposibilita en hacer actividades que impliquen estar en contacto con el estímulo fóbico, por ejemplo, a las escaleras eléctricas, a los elevadores o a cualquier actividad que conlleve cierto peligro o no, porque recuerden que también el temor puede ser irracional y de alguna manera el peligro llega a constituirse como imaginario o exacerbado en todo caso. Las fobias pueden darse por distintas circunstancias, ya sea que hayamos vivido un evento traumático directamente con el estímulo fóbico, aunque esta es la menos común y casi siempre es más sencillo de recordar conscientemente. Una persona que recuerde que ha vivido un trauma directamente con una araña que le picó y se le hinchó la mano o tuvo una reacción alérgica o que fue mordido por una serpiente, puede llegar a desarrollar una fobia por estrés postraumático. Sí, hay que aprender también a diferenciar ahí bien los síntomas, pero es muy poco común porque generalmente estos recuerdos son conscientes y podríamos estar hablando generalmente de otro tipo de diagnóstico y no de fobia. También, en otros casos, se puede dar que la persona ha desarrollado una angustia específica ante algo que es intolerable para la conciencia y lo desplaza directamente al estímulo fóbico para justificar o velar un poco la información. ¿Sí? Puede ser cualquier evento, persona, situación que genera demasiada angustia para la persona y en ese momento tuvo un acercamiento con el estímulo fóbico, vamos a llamarle la araña, y entonces hubo una asociación completa de ese evento con el animal y entonces empieza a generarle una fobia a las arañas, pero no es que le tema a las arañas como tal, sino que le teme acercarse a esa información que en aquel momento fue reprimida. Espero que me haya dado a explicar hasta aquí. Otras generalidades que se han observado en las personas que sufren de estos niveles angustiantes son haber perdido a uno o a dos padres a edad temprana,
la sobreprotección de los padres en la edad puberal, cuando los jóvenes son pubertos. Abusos sexuales o maltrato y violencia, cualquier forma de abuso o actos injustos entran aquí desde la edad temprana, desde la infancia. Son generalidades que se han observado y que hay que tratar de abordar en psicoterapia con las personas que sufren de alguna fobia. Ver si hay algo que esté relacionado con estos 3 puntos que te acabo de dar. Aprovecho esta pausa para invitarte a darle like y follow si estás en Spotify. Regálame esas 5 estrellitas. Esto me ayuda muchísimo a llegar a más personas como tú. Y por favor, también si lo estás escuchando en YouTube o en cualquiera de las otras plataformas, te agradecería mucho tus excelentes comentarios o cualquier duda o aclaración. También recuerda que puedes contactarme siempre a los datos de contacto que vas a encontrar en la descripción del podcast. Vámonos ahora con sintomatología de las fobias. Existen síntomas físicos, psicológicos y conductuales. Entre los físicos vamos a encontrar sudoración, respiración anormal, acelerada, también la aceleración del latido del corazón, estilo taquicardia, temblores, escalofríos, dolor o presión en el pecho, sequedad en la boca, mareos, dolores de cabeza, adormecimiento en las extremidades como pies y manos. Los síntomas psicológicos serían pensamientos distorsionados y desproporcionados respecto a la situación o al estímulo. Y en conductuales vamos a encontrar la evitación de la situación al estímulo temido, también como llorar o ensimismarnos. Cualquiera de estos síntomas nos van a dar la pauta para poder llegar a pensar que se está sufriendo una fobia. Ahora, también vamos a hablar de su tratamiento o abordaje. Estar cerca del estímulo fóbico es acercarnos a la información que ha sido reprimida. De alguna manera, una parte de nosotros no quiere acceder a ella porque le parece intolerable a la mente consciente. Entonces, es por eso que debemos acceder a esta información de una manera progresiva, paciente y segura, para no retraumatizar a la persona aún más. Te lo comento porque existe una terapia de exposición, pero se llama exposición progresiva, que se basa principalmente en el entrenamiento de técnicas de manejo de ansiedad y en una reestructuración cognitiva orientada a combatir las ideas catastróficas que puedan llegar a presentarse en las personas. Todo esto tiene que ver con un aprender a vivir con la fobia, ¿sí? A cómo ayudamos a permear todos esos síntomas, a bajarle su nivel, a hacer una fobia, una estructuración de nuestro comportamiento más funcional en sociedad. También, como tratamiento, nos puede ayudar mucho las actividades meditativas y relajantes que se pueden, de hecho, elaborar desde casa o con algún experto. Las estrategias de atención plena, o el famoso mindfulness, pueden ayudarte a aprender a gestionar la ansiedad y a reducir las conductas de evitación. Las técnicas de relajación, también como la respiración consciente o profunda, te van a ayudar a relajar muscular y progresivamente todo lo que esté relacionado con la ansiedad y esas conductas también evitativas. Otra actividad sería yoga, practicar yoga. Van a ayudar a bajar y afrontar los síntomas físicos como el estrés y la ansiedad, como ya te había mencionado. La actividad física y el ejercicio son súper importantes porque te van a ayudar a controlar también todo el proceso de estrés y ansiedad. Se han utilizado también terapias como la hipnosis para actuar desde un nivel subconsciente y elaborar programaciones que ayuden a tratar con estas fobias. La psicoterapia es otra gran herramienta de autoconocimiento, acuérdate. Desde el psicoanálisis se tratan las fobias también para encontrar y asociar el significado raíz que ha sido desplegado y reprimido para que ocurriera aquel desplazamiento hacia el estímulo fóbico.
Recuerda que existen distintos niveles de fobias, tipos y niveles de fobias. Hay algunas mucho más tolerables que nos permiten estar funcionales en sociedad. Con ellas podemos elaborar las actividades sugeridas desde casa. Y en caso de que estemos ya hablando de un nivel mucho más severo y agresivo, entonces te voy a recomendar 100% atenderte con un profesional de la salud mental. Afortunadamente, los tratamientos de hoy en día son súper exitosos. Gracias, querida comunidad, por llegar hasta aquí. Nos vemos pronto la próxima semana. Recuerda escribirme tus dudas al email denisramosp@gmail.com, Denis con doble N, sin E al final. Si quieres con exactitud ver mis datos, los vas a encontrar en la descripción del podcast. También puedes escribirme por mensaje en Instagram sanando.desde.larraíz. Recuerda que estoy a tus órdenes. Cualquier petición especial, duda o aclaración. Nos vemos. Un beso y un abrazo. Feliz semana.